pero vamos a la palabra. Mire, a veces como que es más fácil poder relacionar algunas ideas de la Escritura que nos llevan a buscar la voluntad de Dios, cuando hemos visto también los malos ejemplos de las personas que tuvieron la oportunidad de servir a Dios, pero que no lo hicieron con esa fidelidad y con esa con todo lo que implicaba eso que Dios había depositado en ellos. Me acuerdo mucho, ahorita les digo por qué comento esto. Me acuerdo mucho que la última vez que estuvimos juntos no me acuerdo si ya fue aquí o fue todavía cuando estábamos en el cine. ¿Fue aquí? Bueno, me acuerdo que les hablé de 4 estaciones o 4 lugares donde Dios hablaba su palabra. Y yo les decía que Dios nos lleva primero por el desierto, no sé si se acuerdan. Luego les dije que nos lleva a un monte y luego nos lleva a una cueva y una caverna. Y precisamente esta idea es lo que se relaciona con lo que ustedes han considerado en Efesios capítulo 3, 17 al 19, que es ir más profundo. Pablo en esta porción de la Escritura dice que nosotros podamos conocer lo que excede todo conocimiento, y parece una contrariedad, porque ¿cómo es posible que podamos conocer aquellas cosas de Dios que exceden todo conocimiento? Porque lo que viene de parte de Dios, las cosas que son eternas, no se pueden discernir simplemente a través de las cosas físicas. Muchas veces nuestros sentidos están orientados, nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo que hacemos está enfocado a responder por circunstancia, pero nosotros no nos movemos por la circunstancia, nosotros nos movemos por un plan divino, por un plan que es más alto. Y cuando nuestros sentidos están enfocados en eso, entonces podemos conocer la profundidad de Dios, de su amor, que excede todo el conocimiento natural que podemos poseer. Y Pablo dice, es por esta razón que yo todo el tiempo doblo mi rodilla, oro por ustedes para que puedan conocer lo alto, lo ancho, lo largo, pero también lo profundo, que es la palabra que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Y para poder comenzar con lo que vamos a ver esta mañana, me gustaría que rápidamente vayamos a Hebreos 11:38. Quiero recapitular nada más, tratar de conectar lo que vimos aquella vez muy rápido para que sea la base de lo que voy a desarrollar a lo largo de esta mañana. Hebreos 11:38, que es un capítulo que nos habla de los hombres y de las mujeres de fe, y por eso yo les decía, no podemos movernos por circunstancia, porque por un lado tienes los héroes de la fe. Los describe de una forma, dice, estos héroes de la fe, estos grandes hombres y mujeres de Dios, por la fe taparon la boca de los leones, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros, las viudas recibieron a sus muertos, hicieron un montón de hazañas. Ustedes pueden ver la descripción, pero también la Escritura nos dice que hay otros hombres y mujeres que también no fueron hombres y mujeres de fe, que al parecer o que por circunstancias su vida no tenía la misma dimensión que los demás. Y dice que ellos estaban pobres, que iban de un lado a otro, que se cubrían con pieles de oveja, que fueron apedreados, aserrados, maltratados, puestos en la cárcel. Pero como lo que Dios hace no tiene que ver con la circunstancia, sino con aquello que Él ha depositado dentro de cada uno de nosotros, no importa si Dios te ha levantado en este lugar para tapar la boca de los leones, no importa si Dios te ha puesto en este lugar para ser aserrado, no importa si eres de aquellos que puede derribar gigantes y poner en fuga ejércitos extranjeros, está bien, pero si también a Dios le ha placido ponerte en un lugar para que tú seas de los que tengan que ser ese testimonio de sufrimiento por causa de su amor, también está bien, porque no nos movemos por circunstancia. Después de leer esta lista, el capítulo 11, versículo 38 dice que el mundo no era digno de estos hombres y de estas mujeres de fe, y que ellos pudieron caminar en la tierra pasando por diferentes lugares. Dice, ellos estaban errando, que errando no es como estar dando tumbos, tiene que ver con la idea de lo que verdaderamente somos para Dios. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Nuestro lugar de destino, nuestro lugar de origen no es la tierra. Aunque estamos aquí, no pertenecemos a ella, pertenecemos a la eternidad. Y en la tierra somos errantes, extranjeros, peregrinos, venimos de paso y tenemos que pasar por estos lugares a donde Dios nos lleva para poder cumplir su propósito. ¿Cuál es el primer lugar? Dice, los desiertos. Y luego dice, ahí mismo en el versículo 38, los montes. Luego vienen las cuevas y la caverna. Y la cueva y la caverna implica un nivel de profundidad
que es a donde Dios precisamente los está llevando a cada uno de ustedes. Si podemos ver rápido lo que implica el desierto, en Éxodo capítulo 3 versículo 1, hablando de Moisés, que fue puesto por Dios. Moisés pensó que su lugar era estar en el palacio como un príncipe de Egipto, pero eso no era lo que Dios había determinado para él. Dios tiene que sacarlo de Egipto y llevarlo al desierto y darle el verdadero ministerio que Moisés tenía que desarrollar durante su tiempo en la tierra. Éxodo capítulo 3 versículo 1 nos dice que Moisés tenía que apacentar las ovejas de Jetro su suegro, y que tenía que llevar a las ovejas por el desierto para que pudieran llegar a la segunda estación que nos habla Hebreos 11:38, que es el monte. Fíjate cómo es exactamente. Hebreos 11:38 dice desiertos y montes, y aquí vemos a Moisés como pastor llevando las ovejas a través del desierto para poder llegar a ese monte de Dios. Y es un proceso, todos tenemos que pasar por desiertos. Inclusive cuando servimos a Dios somos muchas veces más conscientes de lo que implica el sufrimiento del desierto, pero la oveja no fue pasada por el desierto para ser destruida. Dios ha diseñado a cada una de las ovejas para poder tener la capacidad de confiar en el pastor y a través de ese cuidado llegar y pasar todo lo que implica el desierto. El desierto es un lugar complicado, agreste, difícil. No encuentras todos los recursos aparentemente que pueden sostenerte, pero es en el desierto donde eres provisto de manera sobrenatural para que en el trato de Dios tú puedas ser limpiado y puedas ser llevado a esa dimensión del monte. El monte es la segunda etapa. No voy a detenerme mucho ahí, pero en Mateo capítulo 5 versículo 1, cuando habla del ministerio de Jesús, nos dice que el Señor, cuando ve que la multitud le sigue, y tú puedes comparar el sermón del monte con todos los demás evangelios, la idea está presente de la misma forma. En el capítulo 5 versículo 1 dice de Mateo que cuando Jesús vio a la multitud, Él se aparta de la multitud, porque Dios no es un Dios de multitudes. Él quisiera que la multitud pudiera acercarse a Él, pero las cosas no funcionan así. La búsqueda de Dios es un asunto que tiene que ver con un corazón individual, personal, una relación, una comunión cercana que nos lleva a conectar con Él. Jesús ve a la multitud y se aparta de la multitud, y Él sube al monte, y Él no está empujando a nadie para subir. No hay nada más complicado para un líder, para un pastor, que tratar de empujar a la gente para poder llegar a conectar en ese monte. El monte representa el lugar de autoridad y el primer punto de contacto donde la revelación que viene del cielo llega a la tierra y se mantiene pura, sin filtros, donde de manera directa podemos recibir algo de Dios. Y es un pesar, algo complicado ver a los pastores tratando de llevar a los discípulos, empujándolos. Ustedes ven a Jesús en este pasaje empujando a alguno de los discípulos para que suba al monte, ¿verdad que no? Ustedes ven a Jesús, a lo mejor no empujando, pero lo ven tratando de jalar y de llevarlos y de arrastrarlos, porque tienen que venir a este lugar, ¿verdad que no lo vemos? Dice la Escritura, cuando Jesús vio la multitud, Él tomó la determinación de apartarse de la multitud. Jesús sube al monte, y los verdaderos discípulos, aquellos que en su corazón están determinados a hacer la voluntad de Dios, son los que deciden subir juntamente con Él. El sermón del monte no fue un sermón público que Él se paró delante de la multitud, como vemos en algunas ilustraciones, en algunas imágenes, en algunas películas, y Jesús diciendo, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. No, Él subió al monte, se apartó de la multitud, los verdaderos discípulos lo siguieron, y Él, llegando al monte, se sentó como se sentaban todos los maestros de la ley en aquel tiempo, y Él abriendo su boca sin gritar. La palabra de Dios que tiene que correr en medio de nosotros como servidores no tiene que ser esa palabra tronante, como ruidosa, como de escándalo. Que podamos estar tan cerca de la presencia de Dios que cuando Él hable suavemente, nosotros podamos discernir su voz en medio de todas las voces que se levantan en esta generación. Y Él se sentó y abrió su boca y les enseñaba, y los discípulos pudieron oír de manera cercana y directa el Señor dando esas bienaventuranzas, esa enseñanza que tenemos en Mateo 5, 6, 7, y que cuando termina el capítulo 8, fíjate cómo dice, cómo comienza el capítulo 8, versículo número 1, dice que cuando Jesús descendió del monte, ¿qué pasó con la gente? La gente ahí estuvo. La gente dijo, Señor, ¿para qué subimos al monte? Mejor te esperamos aquí.
Porque algún día tú vas a bajar y aquí te esperamos con todas nuestras necesidades. Aquí te esperamos con todas nuestras enfermedades para que nos sanes. Aquí te esperamos con toda nuestra necesidad para que tú nos proveas del pan y del pescado. Aquí te esperamos con todos nuestros endemoniados y con nuestros muertos para que tú los liberes y los resucites. Pero nosotros subir al monte no lo vamos a hacer. Y esperaron, y cuando Jesús descendió del monte juntamente con los verdaderos discípulos, entonces la gente estaba ahí. Dice el 8:1, cuando Jesús bajó del monte, ¿qué pasó con la gente? Lo seguía. Pero nosotros no somos de los que estamos buscando a Jesús solamente por recibir algo. Hemos hecho del evangelio un evangelio que se adapta a nuestra necesidad. Entonces yo quiero que Dios me sane, que Dios me provea, que Dios me dé. Pero cuando se trata de que yo tengo que subir a ese monte para recibir la revelación, ahí sí ya no queremos. Y entonces después del monte viene, según Hebreos 11:38, la cueva. Y es ahí donde me quiero detener, en ese nivel de profundidad de la cueva. Porque si sigues el proceso, después de la cueva sigue la caverna. Pero una vez que estás en el monte, la cueva es un acceso, es una puerta que te permite atravesar a lo ancho del monte. Si pudiéramos relacionar estas estaciones con lo que Pablo dice en Efesios 4, del 13 en adelante, hablando de las dimensiones del amor de Cristo, el desierto tendría que ver con esta dimensión del amor de Dios, que es largo. ¿Cómo se hacen los desiertos cuando estás pasando por ellos? ¿A poco no es como, qué largo, Señor, hasta cuándo va a pasar este desierto? Porque el desierto tiene esta situación de ser algo largo. Y en esa largura puedes experimentar el amor de Dios. El monte puede estar relacionado con la altura. El monte es un lugar alto. Alzaré mis ojos a los montes, porque de ahí vendrá mi socorro. Y tiene que ver con la altura. Pero la cueva, que es el acceso, que está también en lo alto del monte, pero es una puerta, es un acceso dimensional que te permite entrar a la profundidad del monte. No solamente estás ahora arriba, sino que ahora puedes entrar a lo profundo, que es precisamente parte de este lema. Y en lo profundo de esa cueva representa, híjole, es que es muy interesante. ¿Han visto el Salmo 24? Cuando dice, vamos al Salmo 24, lo vamos a poder ver rápidamente. Nada más quiero que podamos ver algunas cosas ahí. Fíjate cómo dice primero. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó, y empieza a hablar. Y luego dice el versículo número 3, dice, ¿quién? Hace una pregunta, ¿quién qué? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién va a tener la determinación de no quedarse como multitud? Ustedes en parte lo han hecho. No se han conformado simplemente a ser congregantes, no se han conformado simplemente con venir cada domingo a cada reunión. De alguna forma ustedes han tenido una respuesta al llamado de Dios. Dios pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en ese lugar santo? Y entonces ustedes están dispuestos y dicen, no me voy a quedar con la multitud. No se trata de cuánto puedo recibir yo de Dios. Todos anhelamos algo de Dios, pero no se trata de cuánto Dios puede hacerse a la medida de mi necesidad. Cuando Jesús hablaba de la oración, decía que por un lado el maestro de la ley, el fariseo, decía, oraba consigo mismo, y que decía, qué bueno que yo no soy como este pecador. Pero por otro lado el publicano, el que estaba orando, él decía, Señor, sé propicio, tú tienes que ser propicio a mi necesidad. Y eso pensamos que es algo bueno. Pero yo te voy a decir una cosa, hubo un momento en la historia en que Dios se hizo propicio a nuestra necesidad. Él dejó su naturaleza divina, Él dejó su lugar en el cielo, se despojó de sí mismo, tomó la forma de cada uno de nosotros para ser propicio a nuestra necesidad. Y nos dio, dice la Escritura, que juntamente con Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Entonces el asunto no es cuánto de Dios puedo tener en forma de sanidad, en forma de provisión, en forma de ayuda en un momento de circunstancia, sino la pregunta es, ¿quién estará dispuesto a no ser parte de la multitud y subir al monte? Y en ese monte tener este nivel de conocimiento, de revelación, de intimidad que debemos tener con Dios. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma, no la ha elevado a cosas vanas. Las cosas vanas son las cosas de este mundo, que ahorita están y que después ya no van a estar, no van a permanecer. Ni jurado con engaño,
Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Y luego dice la expresión: álcense, oh puertas, alcen, oh puertas, sus cabezas. Álcense ustedes, puertas eternas. Estas puertas eternas son accesos que nos permiten entrar a una dimensión donde podemos recibir de Dios algo que no vas a recibir ni en el desierto ni en la altura del monte, sino una vez que entras. Y tiene que ver con una enseñanza. Cuando subes al monte y estás ahí, ahora tienes la oportunidad de entrar, y el único punto de referencia que tienes con el exterior es precisamente el acceso, que donde todavía puedes tener algo de luz, pero conforme vas avanzando a la cueva se vuelve más profunda, más oscura, más húmeda, más fría, pero la cueva tiene una dimensión de provisión que está diseñado de parte de Dios para sus verdaderos siervos, sus verdaderos ministros. Y yo creo, por la fe, es aquí donde quiero, apenas esto es como solamente una pequeña introducción para lo que yo quiero que veas, lo que Dios quiere hacer contigo como un verdadero siervo, un verdadero ministro de Dios, puesto en este lugar para hacer su voluntad. Si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que la Escritura nos dice de un siervo de Dios que fue creado en una perfección tremenda. Este siervo de Dios se llamaba Lucero. Y Lucero era un ángel donde Dios había depositado en él una belleza indescriptible, una sabiduría tremenda, una serie de dones y de cualidades que Dios había depositado en él para que este ángel Lucero pudiera servir en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero él, a causa de lo que había recibido de parte de Dios, se envaneció y trató de ocupar un lugar que no le corresponde. La mayor perversión que pueda haber entre nosotros es que lo que de Dios hemos recibido y la asignación que Él nos ha dado no la cumplamos, y que queramos aspirar a meter las manos o a hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer. La mayor perversión que el hombre, porque la palabra perversión en la Escritura, que nosotros o cuando vemos la idea de perversión en la Escritura o de alguien perverso, generalmente el pensamiento de los hombres está en función de ver eso como si fuera un pecado que está relacionado con algo inmoral, o con algo sexual, o con algo de esa naturaleza. Pero en realidad la palabra perverso en la Escritura tiene que ver con una idea en su lenguaje original, que es que Dios ha establecido una columna para poder sostener su casa. Es lo que dice la Escritura, una columna que está puesta para sostener la casa, y esa columna debe mantenerse recta, sólida, bien fundada, para que lo que se edifica pueda mantenerse. Pero cuando esa columna empieza a inclinarse y ya no tiene el mismo arraigo ni la misma fortaleza, ese doblez de la columna en la Biblia se llama perversión. Eso es lo que verdaderamente es la perversión. Y la perversión comienza cuando, en lugar de poder sostener la casa como con la asignación que de parte de Dios recibimos, empezamos a anhelar o a buscar hacer algo que Dios no nos ha llamado. Anhelar lo que Dios ha puesto en otros en lugar de ver lo que Dios me ha dado a mí. Y yo dejo de sostener la edificación, de sostener la casa, me empiezo a torcer. Eso se llama en la Escritura perversión. Y eso fue precisamente lo que sucedió con el enemigo. Él se pervirtió. Y ahora tenemos, desde esta corrupción, aún en las congregaciones podemos encontrar pastores que verdaderamente hacen la voluntad de Dios, ministros, siervos de Dios que verdaderamente hacen su voluntad, o lo que la Biblia llama pastores o ministros o siervos que son asalariados. Y el que es asalariado, cuando venga otro patrón con un mejor salario que ofrecer, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? Se va a ir. El diablo lo quiso intentar con Jesús. Y te acuerdas lo que dice en una tentación, dice en la tercera tentación, dice que Satanás, imitando el modelo de Dios que hizo con Jesús, lo llevó ¿a dónde? A la punta de un monte alto, ¿se acuerdan? Y ya vimos lo que representa esto. Satanás llevó a Jesús a la punta de un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: te voy a dar todo esto si tú, postrado, me adoras. Y Jesús, en su corazón, en el entendimiento que él tenía de parte de Dios, él se mantuvo como una columna recta para sostener toda la obra que implicaba la salvación, y no se pervirtió. Y lo reprendió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué?
Yo te pregunto, fíjate, todavía no estamos entrando a la palabra porque quiero ver específicamente un ejemplo de alguien que está en la cueva, que es un ministro de Dios. ¿Y cuál es su función? Yo te pregunto, ¿cuál es la razón que te lleva en este tiempo a servir a Dios? ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus pretensiones? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones que te están llevando a servir a Dios? ¿Estás buscando una recompensa humana? ¿Estás buscando ser provisto por solamente un cuerpo físico y que puedas recibir a lo mejor el reconocimiento, la gratitud, el estar bien socialmente con aquellos que están a tu alrededor? ¿Cuál es la verdadera motivación que en tu corazón te está llevando a servir a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Puedes reconocer lo que Dios depositó en ti y por qué lo puso? ¿Para qué te lo dio Dios? Miren, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Lo primero que vamos a ir al primer libro de los Reyes y vamos a comenzar con el capítulo número 6 del primer libro de los Reyes. Y vamos a darnos cuenta cómo hay una serie de cosas que se describen en este pasaje. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, lo primero que quiero que veamos, en el versículo número 7, dice, primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7, ¿qué dice? Que cuando se edificó la casa, cuando la casa se cimentó, Jesús en Mateo capítulo 7 dice, cualquiera de ustedes que oye estas palabras y las lleva a su cumplimiento, las obedece, las lleva por obra, las hace. Cualquiera de ustedes que oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar ¿a qué? A un hombre, de hecho lo tiene allá, acá, de este lado, ¿verdad? Todo el que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y edificar la casa tiene que ver con mantenernos como una columna que puede estar recta, sin pervertirse, sin inclinarse a las cosas de este mundo, porque una columna recta sostiene la edificación. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y les aseguro que van a venir los vientos, las tempestades, las aguas, y van a azotar con fuerza contra esta casa. Pero si las columnas se mantienen rectas, esa casa no va a caer. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te sostiene? ¿Quién es quien ha depositado en ti estas cosas, estos dones, estos talentos para poder sostener la casa? Capítulo 6 de Reyes, versículo número 7 dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron ¿de qué? De piedras que traían ¿qué? Ya acabadas, de tal manera que cuando le edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Está hablando de cuando Salomón construyó el templo, el primer templo en Jerusalén. Dice que si han pasado por alguna edificación, ¿cuáles son los sonidos que normalmente hay cuando estás pasando por una construcción? Golpes, martillos, serruchos, taladros, golpeteos, subidas, bajadas, un montón de ruido de algo que se está edificando. Pero Dios dice que aquello que Él está edificando no puede ser edificado con base en esos sonidos, en esos ruidos, porque a veces hacemos mucho ruido, que la gente vea, que los demás sepan que yo estoy sirviendo y cómo lo hago. Pero dice, la piedra tiene que ser labrada antes para que ya se traiga completa, preparada, lista para hacer la edificación. Y a veces toda esa preparación tiene que ver con las cosas que de Dios recibimos y guardamos en el corazón, con los servicios que a veces no son vistos por los demás, que no podemos esperar el reconocimiento y que los demás digan, que podamos decir, hey, vean, miren, yo estoy sirviendo y te doy la bienvenida y te pongo la mesa y te recibo y te atiendo y limpio y hago y construyo y pinto y hago y lo que sea. No podemos servir tratando de hacer esos ruidos. Pero cuando el verdadero, Pedro dice en una de sus cartas, ustedes son piedras vivas. Y eso de piedras vivas tiene que ver con ser piedras labradas, que ya están listas, preparadas, con todo lo que Dios depositó en ustedes para que simplemente puedan venir y ser puestos en la casa y edificarla sin necesariamente hacer ningún ruido, en silencio. En esa, ¿cómo decirlo? En esa discreción de la obra del Espíritu, que no tenemos que decir nada, pero que es manifiesta con poder y autoridad hacia afuera.
Por eso dice, cuando se construyó la casa, no había sonido de martillos ni de hachas, porque las piedras labradas ya se traían listas para poder edificar. ¿Cómo estamos edificando nosotros? Ahora vamos adelante. Miren, ahí mismo en el primer libro de los Reyes, lo que quiero que veamos es en el capítulo número 18 del primer libro de los Reyes. Mira lo que dice, cómo está esta situación. Dice: pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año. Tercer año, siempre cuando vemos tercer día, tercer año, nos habla de lo que sucede en el tercer día. El tercer día de la creación, Dios le dijo a la tierra que produjera toda la hierba verde, y nos habla de una vida de resurrección, una vida nueva que en la tierra se produce cuando el Espíritu de Dios está haciendo una obra. Cuando Dios dio la palabra en el tercer día, la tierra produjo hierba verde, árboles que dan fruto abundante. El tercer día tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Él murió el viernes, fue muerto en la cruz, fue sepultado, lo bajaron antes del atardecer de ese mismo viernes. Él pasó el viernes, el sábado en la sepultura, y el domingo, el primer día de la semana, Él resucita con una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, una transformación aún en su carne. Y en este tercer año Dios envía su palabra a un profeta que se llama Elías y le dice: ve y muéstrate a Acab. Y Acab era uno de los reyes de Israel, el reino del norte, uno de los reyes que en esa línea generacional Dios había determinado que en él estuviera depositada la autoridad, pero este rey se había corrompido, porque él había hecho una alianza, él se había conectado, él había entrado en un pacto matrimonial con una mujer extranjera que no conocía a Dios, y es la reina Jezabel. Ahorita vamos a ver cómo aparece. Dice: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Y cómo era el hambre en Samaria en aquel tiempo? Dice que Samaria el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó, este rey corrupto, este rey que no tenía la visión, este rey cegado por las alianzas que había hecho con otros pueblos y con esta Jezabel que era su esposa, la reina que él había puesto a su lado. Este rey hace algo que va a marcar la diferencia. Él llama a un hombre llamado Abdías, que es ¿qué? Su mayordomo. Mayordomo, esta palabra también la tenemos en el Nuevo Testamento con la palabra administrador. Mayordomo y administrador es lo mismo. Pablo dice en la carta que escribe a los Corintios: se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Eso es lo que se requiere. Y ahorita vamos a ver las características de este mayordomo. Un mayordomo es el señor mayor, es quien es puesto en la casa. No es que sea el dueño de las cosas, sino que el Señor le ha confiado una autoridad para que él, como mayordomo, porque la idea que tenemos de mayordomo en este tiempo es alguien que te sirve en la mesa, que te volea los zapatos. No, pero el mayordomo en aquel tiempo era el responsable de administrar el alimento y los recursos que tenía el rey para sustentar a toda su casa y toda su familia. El mayordomo era el que tenía los bienes, los tomaba, y no los tomaba solamente para sí. Él podía participar de esos bienes, pero tomaba los bienes y él repartía según la necesidad, y daba alimento y daba provisión, y cuidaba de la familia real y del pueblo, haciendo uso de los recursos que se le habían confiado. Yo les pregunto, ¿cuántos recursos, cuánta autoridad fue depositada en ustedes como servidores para cumplir una función, para cumplir una tarea? La pregunta es: ¿qué estás haciendo con ello? ¿Te estás sirviendo a ti mismo o le estás tomando también para poder bendecir a los demás y repartir de lo que Dios te ha dado, de lo que te ha sido confiado? ¿Cómo estás tú sirviendo a los demás? Eso quiere decir la palabra mayordomo. Administrador, la misma palabra te dice administro. Viene de una raíz que tiene que ver con algo que ha sido añadido. Tú no lo tenías. Por eso la palabra ad es muy interesante, porque la usamos todos los días pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando usamos la cinta adhesiva,
¿no? Ahí tenemos el prefijo ad. ¿Qué hace la cinta adhesiva? Te ayuda a juntar algo que por causa o por efecto de las circunstancias está separado. Entonces lo que haces es adherir con la cinta adhesiva, juntas lo que estaba separado para que pueda tomar otra vez su forma y pueda ser útil. La palabra ad quiere decir algo que nos ha sido añadido. No lo teníamos, no era nuestro, pero Dios nos añadió algo que no teníamos, nos dio un don, una habilidad, un recurso para que el ministro que recibió algo lo pueda poner en función de los demás. La palabra administrador es: recibiste algo de Dios, ahora como ministro tienes que usarlo en favor de otros. El problema es que hay ministros que no son fieles, hay ministros que no son responsables, hay ministros que han usado lo que de Dios han recibido para servirse a sí mismos. Cualquiera que se sirve a sí mismo de algo que recibió de Dios no puede ser considerado un ministro fiel, un ministro competente. La palabra mayordomo y administrador es la misma. Fíjate el caso de Abdías. Dice que Acab el rey mandó a llamar a Abdías su mayordomo, y te muestra las características de Abdías. Abdías era en gran manera, ¿qué? Temeroso de Dios. Cuando nosotros caminamos con el temor de Dios delante de nuestros ojos, nunca vamos a tomar las cosas de Dios para servirnos a nosotros mismos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso te faculta, te da la capacidad de poder conectar con las cosas de Dios y poderlas traer a la tierra. Cuando Jesús oraba y decía, les enseñó a los discípulos el Padre Nuestro, él oraba diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros santificamos tu nombre y te pedimos que venga tu reino y se establezca en la tierra, que así como tu voluntad se cumple perfectamente en el cielo, ahora sea cumplida también perfectamente tu voluntad en la tierra. ¿De qué manera puede ser cumplida la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo? Todos los seres vivientes, los ángeles, todos los que tienen una autoridad en el reino de los cielos están sometidos completamente a la voluntad de Dios, y por eso en ese nivel de perfección se puede cumplir su voluntad en el cielo. Y la forma en la que la voluntad de Dios se puede cumplir en la tierra es cuando sus ministros, cuando sus servidores, cuando la gente que está involucrada en su obra tiene ese temor de Dios para decir: Señor, lo que tú amas, lo que tú buscas, lo que tú deseas, es lo que yo voy a amar, buscar y desear también en la tierra. Y eso es lo que Abdías representa: un mayordomo que era en gran manera temeroso de Dios. Y luego dice: porque cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, destruía a los profetas de Dios, y yo te voy a decir de qué manera los destruía. Había dos formas. Bueno, había todo un proceso que ella usaba para destruirlos. Porque vamos, si tú te das cuenta después, vamos a ver la historia de Elías contra los profetas de Baal. La pregunta es: son 450 profetas de Baal contra Elías. La pregunta es: ¿de dónde salieron estos profetas de Baal? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran los profetas de Baal? Los profetas de Baal eran profetas de cultos idolátricos de otros pueblos que estaban alrededor de Israel, y que Jezabel les dijo: a ver, ahora yo también soy una reina idólatra, vénganse profetas de Baal, de los jebuseos, de los heveos, de los fereceos, de los cananeos, vénganse, júntense aquí conmigo, me voy a traer a mis 450 profetas de Baal. ¿Ustedes creen que pasó eso? Les voy a decir que no. Los profetas de Baal originalmente eran profetas de Dios en el pueblo de Israel. Mire, hay un principio. Dice la Escritura que los dones de Dios son irrevocables. ¿Sí se acuerda de esa Escritura? Es decir, lo que Dios te ha dado, Dios no te lo va a quitar, al menos no en el tiempo de vida que tengas en la tierra, sino cuando seas llamado allá y entregues el fruto de esos dones que Él te depositó. Pero los dones de Dios mientras estamos en la tierra son ¿qué? Irrevocables. Por eso, cuando Satanás fue echado del cielo, nosotros pensamos en Satanás como algo deforme, un monstruo, algo. No. Satanás no perdió lo que le fue dado en el cielo. Él mantuvo su belleza, él mantuvo esa perfección, él mantuvo todo lo que Dios le dio, él lo mantuvo. Pero ¿qué cree? Que ahora Satanás lo usa para engañar, para torcer, para pervertir, para condenar. Todo lo que sabemos que es robar, matar y destruir. Pero él no lo perdió. Algún día Dios lo va a juzgar por eso,
y entonces iba a ser enviado al lago de fuego y va a terminar como conocemos en la Escritura. Pero todos los dones que Dios depositó en usted, Dios no se los va a quitar. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? Los profetas de Baal eran profetas de Dios en Israel, y Jezabel les dijo: o me sirven a mí y a los dioses que yo sirvo, o los mato, los destruyo, o les quito el lugar, los mato, los destruyo, los meto en la cárcel. ¿Qué prefieren? ¿Me sirven a mí y a mis dioses? ¿Y qué cree que hicieron estos? Ellos fueron contratados por Jezabel para ser ahora profetas de su dios Baal. Dice en Ezequiel 28, hablando de Satanás, dice: a causa de la multitud de ¿qué? De tus contrataciones. Eso dice Ezequiel 28, hablando del proceso. ¿Qué hace Satanás? A causa de la multitud de sus contrataciones, él ofrece un salario con la perspectiva de las cosas de esta tierra para pervertir a los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Y entonces Jezabel lo que hace es contratar a estos profetas: o sirves a Dios a costa de tu vida, o sirves mejor a mi Dios y yo te tengo bien, te tengo como un profeta de Baal, te tengo aquí en el reino, te doy sustento. Fíjese cómo dice la lectura, versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, ¿qué hizo Abdías como mayordomo? Él tomó a 100 profetas y los escondió 50 y 50. ¿En dónde los escondió? ¿Dónde dice? En cuevas. Es decir, la cueva es el lugar donde son depositados los verdaderos ministros de Dios para ser provistos de una forma sobrenatural de dos cosas. ¿Con qué los alimentaba? Dice ahí que Abdías, el mayordomo que recibía esta provisión de parte de Dios, ¿con qué los alimentaba? Con pan y con agua. Ahí dice, ¿verdad? Pero no nos dice los primeros versículos que el hambre era grave en Samaria, que no había llovido por 3 años. Si no hay lluvia, ¿de dónde sacas el pan para alimentar? O sea, si no hay lluvia, no se riega la tierra, no hay un fruto, no puedes tomar el trigo, no puedes hacer el pan. ¿De dónde saca el pan Abdías para poder sostener estos profetas que están escondidos en la cueva? No ha llovido, ¿de dónde saca agua para que todos los días pueda ir a la cueva y llevarle pan y agua, sustento a estos profetas que están de 50 en 50? Lo que yo quiero decirles es que al verdadero ministro de Dios, el que verdaderamente sirve a Dios, jamás se va a quedar sin el sustento y sin la provisión para poder ser alimentado él mismo y para poder alimentar a los demás. Esa es una verdad. Y yo quiero decirle que en medio de todo a lo que usted ha renunciado por estar haciendo una obra en este lugar, en medio de todas las cosas a las que se ha negado a sí mismo para poder involucrarse más profundamente con Dios en medio de un servicio, en esas cosas Dios lo va a sostener. Y no es porque usted esté buscando que Dios resuelva su problema, su circunstancia, sino que cuando confiamos en Dios y nos involucramos con Él, como dice la Escritura, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es una añadidura. La gente busca todas las añadiduras y a lo último el reino de Dios. Pero nosotros que buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá como el resultado de su bendición, como la añadidura de Dios a nosotros, porque hemos dispuesto nuestro corazón para servirle. Los profetas de Baal se corrompieron, eran profetas de Dios. Dios no les iba a quitar el don. Mire, ¿sabe cómo somos en la tierra los cristianos? Nos peleamos por los dones y los ministerios que tienen que ver con esta tierra. ¿Cuáles son los 5 ministerios que dice Efesios capítulo 4? Dice que Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, pastores. Y todos en la tierra estamos buscando a ver cuál es el ministerio que en la tierra me toca desempeñar, y hasta les ponemos como posición. Creemos que el pastor es más importante, que el apóstol es más importante que el evangelista, o que el profeta es mayor que el pastor. No tienen rango. Son funciones que específicamente tienen que ser usadas mientras la iglesia esté en la tierra para que el cuerpo sea edificado. Pero ahora nos presentamos diciendo: soy apóstol, llámeme apóstol y dígame profeta. Y yo soy, no, con respeto porque soy el pastor. Sí, está bien todo eso, pero no estamos buscando un lugar o una posición delante de los hombres. Esos ministerios son mientras la iglesia está en la tierra, pero en el cielo esos ministerios ya no van a tener función. A ver, le pregunto algo: ¿a poco usted cree que el ministerio
apostólico va a funcionar en el cielo como funciona aquí en la tierra. Porque si hay apóstoles en el cielo, está Pedro, Juan y todos ellos, pero ¿a poco usted va a llegar al cielo y va a decir: Señor, aquí está tu apóstol, a ver dónde te sirvo? ¿Va a haber necesidad de que haya apóstoles en el cielo? ¿Va a haber necesidad de profetas en el cielo? ¿Evangelistas? ¿Maestros? ¿Pastores? Dice, todos vamos a conocer a Dios. Él nos va a enseñar directamente. Los ministerios por los que nos peleamos en la tierra no van a permanecer en el cielo. Los dones del Espíritu son dones que Dios depositó en nosotros mientras estamos en la tierra. Y nos dio don de fe, don de sanidad, don de lenguas, don de milagros. ¿Usted cree que vamos a necesitar el don de sanidad en el cielo? ¿El don de milagros en el cielo va a ser necesario? ¿Vamos a necesitar el don de revelación, el don de en el cielo? No, porque todo va a estar descubierto. Y le damos un enfoque y nos estamos peleando y queremos a ver cuáles son mis dones y cuáles son mis ministerios. Y los dos únicos ministerios que van a permanecer por la eternidad no los hemos valorado ni los hemos cuidado con esa responsabilidad que Dios ha determinado. ¿Sabe cuáles son los dos únicos ministerios que van a permanecer para siempre? En la tierra y en el cielo. Dice la Escritura que Dios nos ha constituido para el Cordero de Dios reyes y sacerdotes. Y el ministerio de reyes y sacerdotes es un ministerio que tiene una operación mientras la iglesia está en la tierra, pero también es un ministerio que tiene operación cuando la iglesia está en la eternidad. Somos en este tiempo, somos reyes y sacerdotes para Dios. El rey, ¿qué hace? Gobierna. El sacerdote, ¿qué hace? Tiene comunión y adora. Si usted no puede gobernar con la autoridad de Dios sobre las circunstancias de su vida en este tiempo, no está desempeñando bien su ministerio de rey. Usted tiene que tomar autoridad sobre toda circunstancia y ver a Dios por encima de todas estas cosas y decir: Señor, tú me has dado autoridad sobre mi cuerpo para declarar sanidad. Yo gobierno sobre este cuerpo a pesar de la enfermedad que pueda ser manifiesta. Señor, tú me has dado autoridad para saber que en mi trabajo soy bendecido. No importa la tarea o la labor que haga, ese trabajo tú me lo has dado. Yo voy a ser fiel, trabajador, responsable. A través de él tú me vas a dar la provisión. Y si ese recurso que tengo de ahí delante del mundo parece poco, lo que es poco delante del mundo, delante de tus ojos, es increíblemente abundante. Nunca faltará nada para aquel que es cuidado por el verdadero pastor. Pero tenemos que gobernar sobre la circunstancia, porque usted es un rey y usted es un sacerdote en la tierra para adorar a Dios, para conectar su voluntad, para que lo que en la tierra es contrario a Dios pueda ser en el cielo manifiesto, esa naturaleza, esa presencia de Dios que pueda llevarnos a cumplir su voluntad, porque usted es un sacerdote que adora y ofrece sacrificios. Y todos lo que vemos aquí es que estos profetas que estaban metidos de 50 en las cuevas, tuvieron este sustento de pan y agua. Y no solamente hablo de algo físico, ese pan tiene que ver, ¿qué es el pan? No solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que viene de la boca de Dios. El sustento que realmente deberíamos tener todo el tiempo en nuestra mesa debe ser la palabra de Dios. ¿Y qué es el agua? El agua tiene que ver con la obra del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua tiene que ver con la revelación de Dios que nos limpia, nos purifica todos los días para poder estar dispuestos y recibir de Él lo que necesitamos. Por eso, si usted sigue leyendo, dice en el versículo número 20 que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, entonces vayan en pos de él. Pero el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. Y vemos que hay un reto, y lo que hace es que cada uno de ellos va a construir un altar. Fíjese cómo es el altar que construye Elías. Mire, dice: dénsenos pues 2 bueyes, versículo número 23, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses, yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escójanse el buey, prepárenlo ustedes primero porque son más, e invoquen el nombre de su Dios, de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Acuérdense que estos eran profetas de Dios. Y ahora están clamando a un Dios falso: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tantos ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba, toda esta situación. Siguieron gritando, dice el versículo 29, pasando el mediodía, gritaron frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y él qué hizo? Arregló el altar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Arreglar el altar. Y arreglar el altar tiene que ver con este entendimiento de edificar correctamente lo que Dios te ha llamado a hacer. Arreglar el altar no es arreglar o hacer las cosas que tú puedes hacer creyendo que son las mejores, sino arreglar el altar de acuerdo a lo que Dios ha determinado. ¿Cómo se arregla el altar? Fíjate qué dice ahí. Elías arregló el altar del Señor que estaba, ¿cómo? Arruinado. El Señor nos está llevando a una mayor profundidad. ¿Qué cosas hay en tu vida que tienes que arreglar porque están arruinadas? ¿Qué está caído en tu vida? ¿Qué parte de tu corazón no has entregado completamente a Dios? ¿Qué parte de tus pensamientos, de tu vida en familia tienes que entregar delante de Dios para que pueda ser restaurada? Si el altar no está arreglado, la presencia de Dios no puede venir. Tienes que arreglar tu altar, arreglar tu corazón, arreglar tus pensamientos. Fíjate cómo dice después. Dice: arregló el altar del Señor que estaba arruinando, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel o de Jacob, al cual había sido palabra de Dios diciendo: Israel será tu nombre, edificó con esas piedras un altar en el nombre del Señor. Y ese altar edificado con piedras es el altar que Dios quiere edificar también en este lugar, donde cada uno de ustedes es una piedra viva que ha sido labrada en el silencio, en lo íntimo de su casa, de su familia, de su matrimonio, y que ahora es traída para edificar esta casa. Dios quiere arreglar, Dios quiere levantar y sostener verdaderos servidores, verdaderos ministros en este lugar. Pero ¿qué tienes que arreglar? ¿Qué te sustenta? ¿Qué es lo que te mantiene? Y cuando el altar estuvo arreglado con estas 12 piedras, dice ahí la escritura, que después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña habla de la cruz. Cortó el buey en pedazos. El buey, ¿se acuerda qué es el buey? Mire, volvemos a lo mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: no pondrás, ¿qué? ¿Qué dijo Pablo hablando de los ministros? Dijo: no pondrás bozal. ¿A quién? Entonces, ¿y de qué estaba hablando Pablo? De los ministros que participan de la bendición de Dios al servirle. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, ¿qué es el buey? El buey te habla del ministro. ¿Qué tiene que pasar con el ministro? El verdadero ministro tiene que ser partido y tiene que ser puesto en el altar. Si usted verdaderamente quiere servir a Dios, tiene que estar dispuesto a ser partido por Dios para poder ser presentado como un sacrificio en ese altar. Luego dice, sigue diciendo, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña habla de la cruz, y dijo: llenen 4 cántaros de agua, esa revelación de la palabra, derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Y eso tiene que ver con esa vida de resurrección, tercer día, 3 tantos de agua que mojan el altar, la revelación, la vida de Dios que se manifiesta a través de esa agua. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se habían llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, un Dios de generaciones, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Quiere decir que cuando nuestra vida como ministros es consumida en el altar y la manifestación de Dios viene en la tierra, el resto del pueblo, el resto de la congregación va a reconocer a través de nuestra obra, a través de nuestro servicio, a través de lo que estamos haciendo, va a reconocer que el Señor es el Dios de este lugar. Lo que quiero decirte es que nosotros somos responsables de que la gente pueda conocer a Dios en este lugar. Si tu altar está derribado, si tu altar está en ruinas, va a ser muy difícil que los demás puedan reconocer y decir: el Señor es el Dios. Pero si tu vida como un ministro verdadero, como un servidor fiel, como alguien que entiende lo que de Dios ha recibido y está poniéndolo en esa disposición, yo sé que el Señor va a traer a esta casa, a esta familia, mucha gente que va a poder decir estas palabras: el Señor es el Dios de este lugar, el Señor es el Dios de esta familia. Y esa es mi oración por ustedes, que verdaderamente la obra de Dios pueda ser cumplida a través de cada uno de ustedes como servidores. No tengan miedo de subir al altar, no tengan miedo de ser cortados por la mano de Dios, porque cuando nuestra vida es entregada de esa forma, lo único que puede haber como resultado es que la vida de Cristo se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que verdaderamente significa ser cristiano.